Eran poco después de las 8 de la mañana cuando Celeste Monroe salió de su buick plateado y comenzó a subir los gastados escalones de piedra del Tribunal Federal de Charleston. El sol apenas empezaba a elevarse detrás de los antiguos robles cubiertos de musgo español, proyectando largas sombras ondulantes sobre la fachada del tribunal y el frío pavimento. Cada paso de Celeste resonaba suavemente mientras sus tacones golpeaban el concreto con un ritmo constante, cada toque como una silenciosa afirmación de su presencia y propósito. Ajustó el cuello de su blazer azul marino entallado con un gesto calmo pero deliberado, alisando cualquier pliegue como si se preparara para la batalla que le esperaba. En la mano llevaba una delgada carpeta de cuero con expedientes, notas y documentos que representaban años de trabajo y el peso de la responsabilidad que cargaba. No usaba su toga judicial fuera de la sala, para ella, era un símbolo reservado para cuando tomaba el estrado, un signo de autoridad que debía ganarse y respetarse. Afuera prefería moverse discretamente, como una ciudadana más, observando, escuchando. Pero esa mañana, las puertas del tribunal no la recibirían como la jueza que era, para quienes debían hacer cumplir la ley, solo sería una mujer negra, serena y compuesta, pero ajena a la tormenta que estaba a punto de caer sobre ella. En el control de seguridad, el ambiente cambió cuando se acercó al ayudante Hank Ricker, un alguacil conocido por su carácter rígido y anticuado. Sus ojos se entrecerraron al verla acercarse a los detectores, cruzando sus gruesos brazos como una barrera. No la reconoció y no hizo esfuerzo por reconocerla. Levantó una mano enguantada en señal de alto y dijo con voz áspera: «Señora, necesito que salga de la fila». Celeste se detuvo, su calma intacta, y preguntó: «¿Hay algún problema, oficial?». La mirada de Ricker la recorrió de pies a cabeza. Algo en ella lo incomodaba, parecía pertenecer a ese lugar, una verdad que en su mundo debía ser cuestionada. Sin identificación visible, murmuró: «No puede entrar así a un edificio federal». Celeste sacó sus credenciales federales y el distintivo brilló bajo las luces, pero Ricker apenas lo miró antes de guardarlo en su bolsillo. «Quiero que me lo devuelva», dijo ella. Él se acercó, condescendiente, apurada, «¿Preciosa?». Las palabras fueron como una bofetada. Una joven oficial cerca se tensó, pero no intervino. «Debo ir a una sala de audiencias», dijo Celeste con voz firme. «Entonces seguirá mi procedimiento», respondió Ricker con dureza. «Incluye revisiones aleatorias». «Vamos». Antes de que pudiera responder, le agarró el brazo y la condujo a un pasillo lateral, hasta una pequeña sala sin ventanas. El aire era frío y opresivo. En el centro, una silla de acero, junto a ella, un carro con equipo de escaneo y unas cortadoras de cabello sobre el borde. El corazón de Celeste latía con fuerza. «No doy mi consentimiento», dijo con voz clara. «No tiene causa legal para detenerme». Ricker señaló la silla. «Siéntese». Ella permaneció de pie. Él se inclinó, amenazante. «¿Cree que esa placa significa algo aquí?». «No para mí». Entonces entraron dos oficiales más, uno le sujetó la muñeca y el otro sostuvo la silla. «Esto es una violación». «Quiero sus nombres», exigió ella. Nadie respondió. Ricker encendió las cortadoras, el zumbido llenó la sala. Sintió las vibraciones frías en su cuero cabelludo y un rizo plateado cayó al suelo, luego otro y otro. No gritó. Un guardia se burló: «Ya se ve mejor». Debería haber mostrado respeto. «Ahora luce más presentable», dijo Ricker. Celeste apretó los puños, y con voz helada respondió: «Se arrepentirá de esto». «La gente como usted siempre dice eso», replicó él. De pronto, todo terminó. Ricker abrió la puerta: «Es libre de irse. Las salas están por ahí». Ella recuperó su placa sin decir palabra y salió. Cada paso era firme, su rostro imperturbable, pero por dentro ardía un fuego: propósito. En minutos, ese propósito lo cambiaría todo. La sala estaba en silencio cuando entró, los bancos relucientes bajo las luces se extendían ante ella como un mar de rostros expectantes. Podía sentir las miradas,
mezcla de curiosidad, simpatía y juicio. Al fondo, el estrado se alzaba como un trono, pero ese día Celeste no era la jueza, sino una mujer marcada por la humillación y la resistencia. Su cabello, antes una corona plateada, ahora estaba desigual y cortado al ras, testimonio de la crueldad que había sufrido. Ajustó las solapas de su blazer para protegerse de las miradas cortantes. Su abogado, Marcus Avery, un veterano en derechos civiles, se acercó y dijo: «Han cruzado una línea, Celeste, y la vamos a usar contra ellos». Ella asintió. El juez abrió la sesión. El caso no era solo sobre sus derechos, sino sobre todo acto de prejuicio oculto bajo el barniz de la justicia. El fiscal la pintó como una figura conflictiva que se negó a cumplir protocolos, mientras Marcus argumentó sobre el perfil racial y el abuso de autoridad. Testigos narraron una cadena de faltas de respeto y sesgos. Celeste relató con voz firme las manos frías que la sujetaron, el zumbido de las cortadoras, la humillación de ser tratada no como jueza sino como sospechosa por su color de piel y el plateado de su cabello. Sus palabras pesaban, pero la sala estaba cargada de incomodidad. Ricker permanecía impasible, evitando su mirada. Afuera, la noticia ya se había difundido, reporteros y manifestantes llenaban las escaleras, algunos con pancartas exigiendo justicia, otros en silencio solidario. Celeste sabía que esto era más grande que ella, era una batalla librada por generaciones antes y que continuaría mucho después. Pensó en su abuela, una mujer que había marchado en el movimiento por los derechos civiles, cuyas historias de valor y resistencia habían sido siempre su brújula. Pensó en las niñas que observaban desde la distancia, con los ojos abiertos de esperanza y temor, necesitando ver que la dignidad jamás puede ser arrebatada, sin importar la crueldad sufrida. El juicio se extendió hasta la noche, y el peso del cansancio se sentía en todos, pero el espíritu de Celeste seguía intacto. Su alegato final fue un poderoso testimonio de verdad y justicia, un llamado a reconocer la humanidad en cada persona, sin importar raza ni rango. Hoy, dijo con voz firme, no me represento solo a mí, sino a todos aquellos que han sido silenciados, marginados y despojados de su dignidad. Este tribunal debe ser un lugar donde la justicia sea ciega, no cegada por prejuicios. El juez asintió solemnemente, marcando el final de la audiencia y el inicio de un nuevo capítulo. Al bajar del estrado, Celeste sintió las miradas del público, ya no con lástima, sino con respeto. Afuera, el aire era más fresco, el sol poniente bañaba de dorado las escaleras del tribunal. Miró al cielo, donde las primeras estrellas rompían el crepúsculo, y permitió una pequeña y cansada sonrisa. La lucha estaba lejos de terminar, pero aquel día había sido una victoria, un paso más hacia la verdadera igualdad. Aunque su cabello estaba desigual y su apariencia marcada por la crueldad, su corazón seguía intacto y su propósito más claro que nunca. Sabía que, sin importar lo que viniera, lo enfrentaría con la misma fuerza y dignidad que la habían sostenido ese día. En los días posteriores, la historia de Celeste se difundió como pólvora por las calles de la ciudad y los pasillos del poder, encendiendo conversaciones largamente contenidas bajo la superficie de la sociedad educada. Líderes comunitarios la contactaron, periodistas pidieron entrevistas y activistas organizaron vigilias que reunieron a cientos exigiendo rendición de cuentas. Sin embargo, dentro del tribunal, la justicia avanzaba lentamente, atrapada en la burocracia y en maniobras legales para desgastar a quien se atreviera a desafiar el orden establecido. Celeste volvió a sus despachos, antes un refugio, ahora extraños. Las paredes parecían guardar ecos de susurros y miradas de reojo, recordatorios de colegas que dudaban de su firmeza o temían las consecuencias de apoyarla. Pero Marcus permanecía como un aliado leal, recordándole que no estaba sola. Juntos revisaban documentos legales y planeaban los siguientes pasos, decididos a transformar la indignación en cambios reales. Celeste encontró fuerza inesperada en las cartas de desconocidos, relatos de injusticias similares, palabras de ánimo y dolor compartido que le revelaban la magnitud del problema. Las noches eran las más difíciles, el silencio traía de vuelta el recuerdo de aquel momento humillante, el frío metal de las cortadoras, la punzada de traición. Pero incluso en esos instantes oscuros, se aferraba a la esperanza de inspirar a otros a levantarse y hablar.
Lentamente, la ciudad empezó a cambiar, se discutió la reforma policial, se prometieron investigaciones y algunos de los oficiales implicados fueron suspendidos mientras se investigaba. No todo fue fácil, hubo retrocesos, intentos de desacreditarla y oleadas de rechazo de quienes no querían enfrentar verdades incómodas. Aprendió a equilibrar su papel de símbolo y de persona, llevando el peso de las expectativas y cuidando su vulnerabilidad. Entre el caos, celebró pequeñas victorias, una disculpa sincera del jefe de seguridad del tribunal, una nueva política contra el perfil racial y el fortalecimiento de programas de asistencia legal comunitaria. Su historia cruzó fronteras, inspirando movimientos similares en estados vecinos y atrayendo atención sobre los fallos sistémicos del sistema judicial. Sabía que la lucha por la igualdad era una maratón, no una carrera corta. Retomó sus funciones judiciales con renovado propósito, asegurándose de que cada caso que presidiera reflejara la equidad y el respeto que exigía para sí misma y para todos. Su presencia en el estrado se volvió un faro de esperanza para voces marginadas, recordando que la ley debe servir a todos por igual. Amigos y familia la rodearon, dándole el apoyo emocional que la sostuvo en días agotadores y noches en vela. Se reconectó con su abuela, cuyas historias de lucha y triunfo cobraban ahora más urgencia y cercanía. De esas conversaciones obtuvo sabiduría y un entendimiento más profundo del legado que portaba. Aunque las cicatrices físicas y emocionales seguían, eran marcas de supervivencia y fuerza, no de derrota. A menudo reflexionaba sobre cómo un acto destinado a humillarla y silenciarla había encendido un movimiento, uniendo a la comunidad para exigir justicia y dignidad. Sabía que el camino sería arduo, pero confiaba en que la persistencia, la compasión y la verdad podían transformar incluso los momentos más oscuros en oportunidades de cambio. Y mientras la ciudad sanaba, Celeste permanecía firme, símbolo de valentía, resiliencia y compromiso inquebrantable con la justicia que inspiraría a generaciones. La sala del tribunal estaba cargada de expectación al iniciar la sesión del día siguiente, con el peso de la historia flotando en el ambiente. Celeste Monroe, símbolo de justicia y resistencia, entró con una dignidad serena que imponía respeto sin exigirlo. Su cabello desigual, recordatorio del abuso sufrido, ya no era señal de vergüenza, sino bandera de desafío. Avanzó hacia el estrado con pasos medidos, el taconeo resonando como un latido en la sala silenciosa. La prensa llenaba la galería, cámaras listas, reporteros inclinados hacia adelante para captar cada momento. Los acusados, un grupo de oficiales cuyo orgullo se había roto el día anterior, estaban pálidos y tensos, conscientes de que las dinámicas de poder habían cambiado para siempre. Los murmullos cesaron cuando Celeste tomó asiento, la silla de cuero envolviéndola como una armadura forjada en años de perseverancia y sacrificio. Miró brevemente a la secretaria del tribunal, que asintió para señalar el inicio de lo que sería un juicio histórico. La primera testigo fue Sophia Jenkins, una activista comunitaria que había documentado numerosos casos de abuso policial y perfil racial. Su testimonio, lleno de anécdotas y pruebas grabadas, pintó un retrato vivo de abuso sistémico. Celeste escuchó atenta, tomando notas, su expresión serena pero comprometida. Mientras Sophia hablaba, la sala se impregnó de una energía cruda, fruto de sacar a la luz verdades incómodas ignoradas por demasiado tiempo. Los abogados defensores intentaron desacreditarla, cuestionando sus motivos y la autenticidad de las grabaciones, pero las intervenciones firmes y calmadas de Celeste mantuvieron el foco en los hechos. A mitad del testimonio, un silencio recorrió la sala cuando apareció en la puerta un rostro familiar, Marcus, amigo y consejero legal de Celeste. Le dio un breve asentimiento antes de sentarse en la parte trasera, un pilar silencioso de apoyo. El peso emocional del proceso era palpable, cada palabra sumando capas a la narrativa de injusticia y resiliencia que había cautivado a la ciudad. Afuera del tribunal, los manifestantes se reunieron una vez más, sus cánticos resonando por las calles, un recordatorio poderoso de que esto era más que una batalla legal, era una lucha por el alma de la comunidad. El corazón de Celeste se llenó de orgullo y responsabilidad, consciente de que cada fallo, cada decisión, estaba siendo observada no solo por quienes estaban en la sala, sino por incontables personas que anhelaban justicia.
A medida que avanzaba el día, fueron llamados más testigos, víctimas, expertos y denunciantes, cuyos testimonios revelaban la corrupción y el prejuicio profundamente arraigados en el sistema. Celeste se mantuvo serena, su voz firme al guiar a la sala a través de un terreno legal complejo, asegurando equidad y transparencia en todo momento. La defensa, sintiendo el impulso en su contra, recurrió a tácticas agresivas y amenazas veladas, pero la determinación inquebrantable de Celeste convirtió sus intentos en meras sombras frente a la luz brillante de la verdad. Las decisiones de la jueza durante el día demostraban un equilibrio entre compasión y firmeza, reforzando su compromiso con una justicia que trascendía la ofensa personal. Al concluir el último testigo, un profundo silencio cubrió la sala, roto solo por el suave crujir de papeles y el murmullo lejano de la ciudad. Celeste se puso de pie, su mirada abarcando a abogados, periodistas, activistas y ciudadanos, todos unidos en ese momento crucial. Habló con claridad y convicción, recordando que la ley existe para proteger a los vulnerables y exigir cuentas a los poderosos. Sus palabras, cargadas de experiencia y una fe inquebrantable en el cambio, marcaron un punto de inflexión no solo en el caso, sino en la conciencia colectiva de la comunidad. Esa noche, al salir del tribunal, el sol poniente tiñó de oro las escaleras, simbolizando el amanecer de una nueva era donde la verdad y la justicia ya no serían silenciadas. Con el paso de las semanas, la sala se convirtió en un campo de batalla donde la búsqueda incansable de justicia de Celeste chocaba contra la resistencia de quienes querían preservar el statu quo. Cada sesión revelaba nuevas pruebas, exponiendo una red de engaño y abuso que implicaba a altos funcionarios y políticas sistémicas destinadas a sofocar la disidencia y proteger privilegios. Celeste, aunque desgastada por la carga emocional, seguía siendo un faro de fortaleza, alimentada por las voces que habían sido calladas por demasiado tiempo. Su presencia inspiró a testigos antes temerosos a presentarse con valentía, compartiendo historias que pintaban un vívido retrato de opresión y resiliencia. La cobertura mediática se intensificó, atrayendo la atención nacional y obligando a los líderes políticos a reconocer la urgencia de la reforma. Mientras tanto, su equipo legal trabajaba sin descanso, revisando documentos y diseñando estrategias frente a los intentos de la defensa por desacreditar a las víctimas. El drama judicial estuvo marcado por momentos de emoción cruda, lágrimas por vidas perdidas, súplicas apasionadas por el cambio y destellos de ira ante las manipulaciones de la verdad. Sin embargo, Celeste mantuvo la compostura, encarnando la misma dignidad que exigía de todos en la sala. Afuera, el movimiento que comenzó como protestas dispersas se convirtió en una poderosa coalición, uniendo comunidades diversas bajo una visión común de justicia e igualdad. Esta ola de solidaridad le devolvió esperanza, recordándole que la lucha no era solo suya, sino un esfuerzo colectivo que trascendía las luchas individuales. En casa, los momentos de soledad eran escasos pero valiosos. En el silencio de su estudio reflexionaba sobre el camino recorrido, desde el trauma que amenazó con quebrarla hasta la determinación que ahora la impulsaba. Su vínculo con Marcus se profundizó bajo la presión del juicio, evolucionando en una alianza sólida basada en el respeto mutuo y el compromiso compartido con la justicia. Consciente de las implicaciones más amplias del caso, sabía que el resultado sentaría un precedente de gran alcance. Las audiencias se tornaron más intensas cuando la defensa presentó nuevos testigos para poner en duda la integridad de la investigación y el carácter de las víctimas. Celeste respondió con contrainterrogatorios meticulosos, desmantelando sus narrativas y dejando al descubierto inconsistencias y mentiras que debilitaban aún más su posición. La jueza, figura de imparcialidad y sabiduría, navegó el complejo terreno legal y moral con cautela, reafirmando el principio de que nadie está por encima de la ley. Los alegatos de cierre de Celeste resonaron profundamente, entrelazando hechos legales con las historias humanas detrás de ellos, instando al jurado a ver más allá de estadísticas y tecnicismos para comprender el verdadero costo de la injusticia. Al acercarse el veredicto, la expectación creció, la comunidad esperaba, consciente de que la decisión marcaría un avance hacia la rendición de cuentas o un retroceso en la causa de la justicia. Celeste sentía el peso de la responsabilidad, pero también la fuerza colectiva que la había llevado hasta allí. Cuando el jurado anunció su decisión, la sala estalló en una mezcla de alivio,
júbilo y lágrimas, vindicación para quienes habían sufrido y advertencia para quienes abusaron de su poder. Celeste se mantuvo erguida, serena pero combativa, sabiendo que, aunque esa batalla estaba ganada, la guerra por el cambio sistémico continuaba. Salió a saludar a los simpatizantes reunidos en las escaleras, sus vítores un testimonio del espíritu resistente de una comunidad unida por la esperanza. En ese momento, Celeste Monroe se convirtió en algo más que una sobreviviente, en un símbolo de transformación, prueba de que el valor y la justicia pueden imponerse incluso en los tiempos más oscuros. Tras la conclusión del juicio, la vida de Celeste entró en una nueva etapa marcada por la reflexión y el activismo incansable. Aunque las batallas en la sala habían terminado, la lucha más amplia por la reforma seguía siendo urgente, y Celeste canalizó su energía hacia la defensa de causas que iban más allá de las victorias legales, abarcando la educación, el cambio de políticas y la sanación de la comunidad. Viajó extensamente, participando en conferencias y foros, y su voz se convirtió en un poderoso catalizador de conciencia y cambio. Su historia inspiró a innumerables personas que vieron en su resiliencia un reflejo de sus propias luchas, encendiendo una ola de movimientos de base dedicados a combatir las injusticias sistémicas. Mientras tanto, Celeste colaboró con legisladores y organizaciones de derechos humanos, impulsando leyes para proteger a las víctimas y garantizar mayor transparencia y rendición de cuentas en instituciones históricamente blindadas ante el escrutinio. Los medios continuaron destacando sus esfuerzos, retratándola no solo como una sobreviviente, sino como una líder visionaria cuya dedicación inquebrantable transformó una tragedia personal en un movimiento de empoderamiento colectivo. A pesar de las demandas sobre su tiempo, Celeste se mantuvo profundamente conectada con la comunidad que la había apoyado, organizando talleres y grupos de apoyo para ofrecer espacios de sanación a otros que habían sufrido traumas. Su relación con Marcus floreció en este periodo de renovado propósito, fortalecida por objetivos compartidos y comprensión mutua. Su rutina diaria era rigurosa, equilibrando apariciones públicas, sesiones de planificación estratégica y momentos de introspección silenciosa que le permitían sostener la intensidad emocional de su trabajo. Documentó su viaje en unas memorias, con la esperanza de preservar las lecciones aprendidas e inspirar a futuras generaciones a continuar la lucha por la justicia. Sin embargo, en medio de estos logros, Celeste era muy consciente de los desafíos persistentes, prejuicios arraigados e inercias institucionales amenazaban con socavar el progreso, exigiendo vigilancia y perseverancia. Forjó alianzas con líderes diversos de distintos sectores, comprendiendo que el cambio significativo requería una coalición basada en la inclusión y la solidaridad. La respuesta de la comunidad fue abrumadoramente positiva, con nuevos activistas emergiendo para llevar adelante la antorcha que ella había encendido. Celeste también priorizó el autocuidado, reconociendo que sostener el activismo requería nutrir mente y cuerpo, adoptó prácticas como la meditación, el ejercicio y el tiempo en la naturaleza para mantener el equilibrio. Su familia, antes distante de sus luchas, llegó a admirarla y apoyarla, cerrando brechas creadas por el miedo y la incomprensión. A medida que el movimiento ganaba impulso, Celeste fue invitada a participar en diálogos internacionales, ampliando su perspectiva y reforzando la interconexión global de las luchas por la justicia. Permanecía con los pies en la tierra gracias a la memoria de quienes habían inspirado su lucha, honrando su legado en cada discurso, propuesta de política pública y acto de compasión. Aunque el camino por delante era largo e incierto, Celeste Monroe encarnaba una visión de esperanza arraigada en el valor y la dedicación inquebrantable, un testimonio del poder de un solo individuo para encender un cambio transformador en el mundo. En las semanas posteriores al juicio, Celeste se encontró navegando una compleja red de emociones, orgullo, agotamiento y una determinación firme que se asentaba en lo más profundo de su ser. Los ecos de la sala aún resonaban en su mente, inquietantes pero fortalecedores, recordándole la gravedad de la lucha que había asumido no solo por sí misma, sino por incontables personas silenciadas por la injusticia. Pasaba largas noches revisando expedientes y redactando propuestas de reforma, con su oficina abarrotada de documentos, notas y cartas de seguidores que encontraban fuerza en su compromiso inquebrantable. A pesar de los elogios y la atención mediática, Celeste se mantenía humilde, consciente de que la verdadera justicia no era un destino, sino una batalla constante que requería paciencia y dedicación sin descanso.
Su relación con su equipo se profundizó, fomentando un grupo unido por valores compartidos y la urgencia de desmantelar la opresión sistémica dondequiera que existiera. Amigos y familiares que habían presenciado su transformación se asombraban de su capacidad para cargar con un peso tan grande sin perder la compasión ni la claridad de propósito. Sin embargo, había momentos en los que el peso del pasado amenazaba con abrumarla, un dolor silencioso bajo la superficie, un destello de vulnerabilidad que rara vez se permitía mostrar. Para combatirlo, Celeste buscaba consuelo en pequeños rituales que la conectaban con su identidad y herencia, caminatas matutinas bajo imponentes robles cubiertos de musgo español, el aroma del café recién hecho y el suave murmullo del jazz que le recordaba su hogar. Escribía extensamente en su diario, usando las palabras para desenredar el complejo tapiz de dolor y esperanza que definía su camino. El apoyo de la comunidad se manifestaba de formas inesperadas, cartas de jóvenes activistas, invitaciones para hablar en universidades y oportunidades para orientar a quienes comenzaban su propio camino hacia la justicia. Cada interacción reforzaba la interconexión de sus luchas y el poder colectivo de sus voces. Mientras se preparaba para próximas apariciones públicas y audiencias políticas, Celeste equilibraba el intenso escrutinio con momentos de reflexión, recordándose las razones esenciales que la impulsaban. Las cicatrices de aquella mañana humillante en el tribunal permanecían, pero ya no la definían, servían como catalizador, recordatorio de la resiliencia incrustada en su espíritu. Abrazaba esta dualidad con gracia, reconociendo el dolor como parte del proceso, pero sin permitir que dictara su futuro. Las reformas legales que defendía comenzaron a tomar forma, con nuevos proyectos de ley destinados a aumentar la transparencia en las fuerzas del orden y proteger más rigurosamente los derechos civiles. Celeste trabajó incansablemente junto a legisladores, líderes comunitarios y activistas para asegurar que estas medidas tuvieran fuerza y respaldo suficiente para lograr un cambio real. La oposición fue feroz, ya que los intereses establecidos resistían la redistribución del poder, pero la presencia firme y la mente estratégica de Celeste ayudaron a superar la resistencia, inspirando aliados y desarmando detractores con hechos y una autoridad moral inquebrantable. Cada victoria, por pequeña que fuera, alimentaba el movimiento y fortalecía los lazos entre quienes se negaban a aceptar la injusticia como norma. A pesar de la intensidad de su trabajo, Celeste reservó tiempo para Marcus, encontrando consuelo en sus momentos compartidos de risas, cenas tranquilas y conversaciones sinceras sobre sueños y miedos. Su relación se convirtió en un refugio, un espacio donde podía dejar a un lado la armadura de la vida pública y simplemente ser ella misma. Juntos imaginaron un futuro donde la justicia no fuera una aspiración, sino una realidad accesible para todos. Con el cambio de estaciones, también cambió el panorama de su lucha, surgieron nuevos desafíos, pero también nuevos aliados, cada uno aportando perspectivas y energías frescas a la causa. La historia de Celeste se extendió mucho más allá de las paredes del tribunal, encendiendo un movimiento definido no solo por la ira, sino también por la esperanza, la resiliencia y un compromiso inquebrantable con la justicia que resonaría durante generaciones. Con el paso de los meses, la influencia de Celeste se amplió más allá del círculo inmediato de activistas y profesionales del derecho, alcanzando plataformas internacionales donde habló sobre la lucha universal contra la injusticia, trazando paralelismos entre las experiencias de su comunidad y las que enfrentan grupos marginados en todo el mundo. Su elocuencia y autenticidad cautivaron al público, ganándole invitaciones a conferencias y centros de pensamiento globales donde los responsables de formular políticas debatían sobre derechos humanos y reformas sistémicas. A pesar del atractivo de estos escenarios prestigiosos, Celeste se mantuvo con los pies en la tierra, siempre subrayando la importancia de la organización de base y de las voces de quienes más sufrían la discriminación. Sabía que el verdadero cambio estaba arraigado en el empoderamiento comunitario, la educación y la presión sostenida sobre las instituciones reacias a transformarse. De regreso en casa, colaboró con organizaciones locales para desarrollar talleres que capacitaban a jóvenes en alfabetización jurídica y participación cívica, creyendo que el conocimiento era una herramienta poderosa para desmantelar ciclos de opresión. Estas iniciativas despertaron a una nueva generación de líderes, entusiastas y preparados para continuar el trabajo con energía y perspectivas renovadas. Mientras tanto,
el viaje personal de Celeste se entrelazaba con su misión pública de maneras que no había anticipado. Momentos de introspección revelaron el costo emocional que su incesante búsqueda de justicia le había cobrado, lo que la llevó a buscar equilibrio a través de prácticas de atención plena y a reconectar con viejos amigos que le recordaban la vida más allá de las batallas judiciales. Comenzó a documentar sus experiencias en unas memorias, no solo como testimonio de sus luchas y triunfos, sino como un faro para otros que recorrían caminos similares, con la esperanza de inspirar valor y resiliencia. El proceso de escritura fue catártico, permitiéndole procesar el dolor mientras celebraba las victorias, y profundizó su comprensión de la naturaleza multifacética de la justicia, como abarca no solo leyes, sino también empatía, sanación y reconciliación. A medida que las reformas legislativas que promovió se convertían gradualmente en ley, Celeste permaneció vigilante, supervisando la implementación y abogando por la rendición de cuentas para asegurar que las promesas se tradujeran en mejoras tangibles en la vida de las personas. Su relación con los medios también evolucionó. En lugar de buscar protagonismo, los utilizaba estratégicamente para amplificar las voces marginadas y resaltar las fallas sistémicas, redirigiendo siempre la atención hacia el movimiento más amplio y no hacia elogios personales. Los desafíos persistían, los oponentes intentaban desacreditar su trabajo, y los retrocesos en la aplicación de políticas le recordaban que el progreso rara vez era lineal, pero la resiliencia de Celeste nunca flaqueaba. Apoyada por una coalición diversa de aliados, desde abogados y activistas hasta educadores y líderes religiosos, continuó forjando alianzas que unían divisiones y fomentaban la solidaridad entre comunidades. El legado que estaba construyendo era de perseverancia, compasión y esperanza inquebrantable, un testimonio del poder de la acción individual y colectiva para transformar sociedades. En cada prueba y triunfo, Celeste encarnaba la creencia de que la justicia, aunque esquiva y complicada, valía cada sacrificio, y que cada paso hacia adelante, por pequeño que fuera, los acercaba a un mundo donde la dignidad y la igualdad fueran realidades para todos. El tribunal seguía siendo el crisol donde la determinación de Celeste se ponía a prueba con mayor intensidad, un lugar donde el peso de la historia y las esperanzas de innumerables personas convergían en cada caso que presidía. Cada día, enfrentaba la complejidad del conflicto humano, historias marcadas por el dolor, la injusticia, pero también por la resiliencia y la redención, y cargaba con la profunda responsabilidad de equilibrar la empatía con la letra de la ley. Su reputación de imparcialidad e integridad inquebrantable creció, pero también lo hizo el escrutinio y la resistencia de quienes la veían como una amenaza para las estructuras de poder establecidas. La presión aumentó cuando casos de alto perfil que involucraban abusos sistémicos llegaron a su estrado, colocándola en el centro de la reacción política y social. Surgieron amenazas e intentos de intimidación, pero Celeste se negó a ceder. En cambio, se fortaleció con el apoyo de sus confidentes más cercanos y de la comunidad a la que servía, obteniendo fuerza de las mismas personas que inspiraban su lucha por la justicia. Sabía que el camino que recorría no era solo personal, era emblemático de una lucha mayor por la rendición de cuentas y la igualdad en una sociedad que lidiaba con sus propias contradicciones. Pasaba noches enteras revisando expedientes, redactando fallos meticulosos que buscaban no solo hacer justicia en casos individuales, sino establecer precedentes que desafiaran fallas sistémicas. En su despacho, rodeada de imponentes estantes repletos de tomos legales, reflexionaba sobre las implicaciones más profundas de cada decisión, consciente de que sus palabras podían resonar mucho más allá de las paredes del tribunal. En ocasiones, el cansancio amenazaba convencerla, pero encontraba momentos de reflexión tranquila, largos paseos bajo los extensos robles cercanos al tribunal, donde el susurro de las hojas le recordaba los ciclos perdurables de la vida y la renovación. Su historia se entrelazaba con la de las personas cuyas vidas tocaba, cada veredicto era una puntada en el tejido del cambio que ayudaba a tejer. Mientras las victorias se celebraban, los reveses servían como recordatorios solemnes de que la búsqueda de justicia era continua, requiriendo vigilancia, valor y un espíritu indomable. Amigos y aliados se asombraban de su capacidad para mantenerse serena bajo una presión inmensa, pero Celeste entendía que su fuerza estaba arraigada en la vulnerabilidad, la disposición a enfrentar el dolor, la injusticia y la incertidumbre de frente, sin perder de vista la esperanza. Con el paso de los años, su influencia se extendió a la mentoría de jóvenes juristas,
fomentando una nueva generación comprometida con la práctica ética y la justicia social, asegurando que la antorcha que portaba continuara ardiendo mucho después de su tiempo. El camino era arduo, marcado por momentos de profundo dolor y de triunfos emocionantes, pero Celeste nunca titubeó en su convicción de que la ley, en su mejor expresión, podía ser una poderosa fuerza de sanación y transformación. La luz matinal se filtraba suavemente por las ventanas del tribunal, proyectando un cálido resplandor sobre la madera pulida y las hileras de rostros reunidos con expectación. Celeste Monroe, sentada tras el estrado, irradiaba una autoridad tranquila pero innegable. La audiencia de hoy no se parecía a ninguna otra, la atmósfera crepitaba con una tensión palpable, cargada del peso de la expectativa y los ecos de injusticias pasadas. El tribunal estaba lleno, no solo de profesionales del derecho, sino también de miembros de la comunidad, activistas, periodistas y familias cuyas vidas habían sido alteradas para siempre por los hechos bajo escrutinio. Todas las miradas estaban puestas en ella, esperando ver cómo navegaría la tormenta que se había gestado durante meses. La mesa de los acusados estaba ocupada por oficiales cuya mera presencia despertaba profundos sentimientos de ira y traición entre los presentes. La mirada de Celeste recorrió metódicamente la sala, notando la mezcla de miedo, desafío y confianza calculada en sus expresiones. A pesar de la hostilidad subyacente, permaneció impasible, su atención inquebrantable. Sabía la importancia de mantener la compostura, de establecer el tono para un tribunal que exigía respeto y verdad. Cuando el secretario llamó al siguiente testigo, un hombre cuya declaración podía inclinar todo el caso, Celeste sintió el familiar pulso de la responsabilidad recorrerle las venas. El testigo, un hombre callado con la mirada endurecida por años de dificultades, prestó juramento y se acomodó en su silla. Su relato era crudo, lleno de detalles que traspasaban el alma, revelando el devastador impacto del abuso de poder en vidas comunes. Celeste escuchó atentamente, su pluma capturando cada detalle crucial mientras su mente evaluaba las implicaciones de cada revelación. A su alrededor, el tribunal contenía la respiración, los murmullos habituales acallados por la gravedad del momento. Las capas de engaño y negación que durante tanto tiempo habían protegido los actos indebidos comenzaron a desmoronarse bajo la luz penetrante de la verdad. La presencia de Celeste era un faro, un recordatorio de que la justicia no era un privilegio, sino un derecho que se debía a toda persona. Cuando el testigo concluyó, un silencio se apoderó de la sala antes de que un murmullo de apoyo surgiera desde la galería. En ese instante, Celeste sintió una reafirmación de su propósito. La implacable búsqueda de justicia estaba lejos de terminar, pero con cada caso, cada fallo, estaba trazando un camino hacia la rendición de cuentas y la esperanza. La sala permaneció en silencio un latido más antes de que el abogado defensor se levantara, con una postura rígida pero ensayada, listo para desafiar el testimonio. Los ojos de Celeste se posaron brevemente en él, un hombre conocido por sus tácticas agresivas y su empeño en proteger la imagen del departamento. Sin embargo, ese día, el teatro habitual parecía desmoronarse ante las crecientes pruebas y la presencia inquebrantable de la jueza. Las preguntas del abogado eran agudas, diseñadas para desacreditar y confundir, pero Celeste percibía la fragilidad tras la fachada. El testigo, visiblemente afectado, se mantuvo firme, respondiendo con una dignidad silenciosa que hablaba más que las palabras. Cada intercambio era una batalla, una prueba de hechos y de valor bajo presión. Celeste se inclinó ligeramente hacia adelante, las manos entrelazadas sobre el estrado, escuchando con atención mientras la historia se desplegaba capa por capa. Esto era más que un caso, era un ajuste de cuentas, un momento en que la verdad exigía ser vista y escuchada a pesar de las fuerzas que se oponían. El recuerdo de las acciones despiadadas del ayudante Riquer esa misma mañana avivó su determinación, la vergonzosa imagen de él empuñando aquellas maquinillas permanecía en su mente, recordándole por qué esta lucha importaba tanto. A su alrededor, la energía en la sala cambió sutilmente, los aliados encontraban fuerza en el propósito compartido, mientras que los cómplices se volvían más silenciosos, sus defensas resquebrajándose. Al finalizar el testigo, Celeste asintió una vez, señalando el fin del testimonio y un breve receso. El sonido del mazo resonó suavemente, una pausa en la tormenta para reflexionar.
Al salir brevemente de la sala, sintió el peso de las miradas, algunas llenas de esperanza, otras de resentimiento, pero permaneció firme, sabiendo que cada paso adelante era una victoria, por pequeña que fuera. De vuelta en sus aposentos, se permitió un momento para respirar. La batalla aún era larga e incierta, pero bajo todo ardía una determinación feroz, una mujer, armada con la ley y su espíritu inquebrantable, lista para desmantelar la injusticia pieza por pieza. El receso fue breve, pero la tensión en el tribunal se intensificó mientras los espectadores murmuraban entre sí, con rostros que reflejaban incredulidad, curiosidad y esperanza cautelosa. Celeste se sentó en su escritorio, la madera pulida fría bajo sus dedos, repasando mentalmente cada detalle del brutal encuentro de la mañana. El zumbido agudo de las maquinillas aún resonaba débilmente en sus oídos, un recordatorio cruel de la humillación que había soportado, pero que también reforzaba su determinación. Miró su reflejo en el pequeño espejo de la pared, observando los mechones irregulares y la piel enrojecida debajo, una cicatriz visible que reflejaba las heridas invisibles que muchos en aquella sala cargaban. El peso de la toga sobre su silla parecía menos un símbolo de autoridad y más un escudo que la protegía de la tormenta que estaba a punto de desatar. Su secretaria, Megan, regresó en silencio con un nuevo montón de documentos y una expresión vacilante, sin saber si hablar o guardar silencio. Celeste la miró y asintió, invitándola a compartir. Con voz apenas audible, Megan relató conversaciones susurradas entre el personal del juzgado, murmullos de simpatía, miedo y complicidad. Algunos habían visto lo ocurrido, pero eligieron el silencio antes que la acción, un silencio que permitió que la corrupción echara raíces. Esta revelación endureció aún más la convicción de Celeste de que la justicia no consistía solo en dictar sentencias, sino en desmantelar la podredumbre sistémica que permitía el abuso. Respiró hondo y se irguió, ocultando bajo su calma exterior la tormenta interna. No era solo una batalla personal, era un llamado a despertar un sistema judicial adormecido, a exigir responsabilidad no solo de un hombre, sino de toda una institución. Cuando las puertas de la sala se abrieron nuevamente para el público y la prensa, Celeste se puso de pie, la toga cayendo sobre ella como una armadura. Sus pasos resonaron con renovado propósito mientras regresaba al estrado, y la sala quedó en silencio, esperando el siguiente capítulo de aquel drama. El aire estaba cargado de expectación, todas las miradas se centraban en ella, todos los corazones contenían el aliento. Y cuando el mazo golpeó para reanudar las audiencias, Celeste sabía que lo que sucediera a continuación resonaría mucho más allá de esas paredes, un testimonio inquebrantable de valentía, verdad y la implacable búsqueda de justicia. La atmósfera cambió perceptiblemente cuando Celeste Monroe se acomodó tras el estrado, su postura imponente pero contenida, cada detalle de su presencia imponiendo respeto sin necesidad de palabras. Los murmullos que flotaban momentos antes murieron en un silencio expectante, la sala parecía suspendida entre la historia y el presente, un crisol donde la verdad estaba a punto de forjarse en fuego. Al otro lado, la mesa de la defensa se mostraba incómoda, con rostros tensos bajo una compostura ensayada. Los ojos de Celeste recorrieron la sala con firmeza, captando cada reacción sutil, el leve tic en el labio de un abogado, la mirada fugaz entre oficiales, el apresurado garabateo de notas de la prensa. Sentía el peso invisible de décadas de injusticia sobre sus hombros, pero no cedió, la chispa de furia bajo su calma templaba su determinación para enfrentar no solo a un hombre, sino a toda la maquinaria que amparaba aquella crueldad. Cuando el secretario llamó al siguiente testigo, el teniente Daniel Cook, Celeste observó su porte, alto, de hombros anchos, con una rigidez orgullosa que rozaba la arrogancia, la confianza de quien cree que su placa le concede inmunidad. Su voz era medida, pero cargada de una defensiva sutil mientras confirmaba su presencia en la protesta y su supervisión de los oficiales implicados. Celeste escuchó con atención, el bolígrafo listo para atrapar cada palabra, mientras en su mente desmontaba las capas de negación y justificación que Cook tejía. Percibió la ligera vacilación cuando describió las lesiones de los manifestantes como menores, un contraste brutal con la realidad que conocía por relatos de primera mano. Sin permitir que el fiscal continuara, Celeste intervino con una pregunta serena pero incisiva sobre la tráquea aplastada de un adolescente, una herida nada menor.
La sala contuvo el aliento, y la respuesta vacilante de Cook dejó al descubierto las grietas de su relato, una defensa construida sobre eufemismos y verdades selectivas. La mirada de Celeste no titubeó, su voz cargaba el peso de un escrutinio implacable mientras desnudaba el lenguaje edulcorado que ocultaba la brutalidad real. La sala ya no era solo un espacio para procedimientos legales, era un campo de batalla donde las mentiras se enfrentaban y la responsabilidad se exigía con absoluta claridad. Cada pregunta, cada respuesta, enviaba ondas por toda la sala, desplazando el equilibrio de poder y recordando a todos que, bajo el barniz de la autoridad, se gestaba un ajuste de cuentas que no sería silenciado ni aplazado. Celeste Monroe no era simplemente una jueza que presidía un caso, era la encarnación misma de la justicia, feroz, implacable e indestructible. El teniente Daniel Cook se movía incómodo bajo la firme mirada de Celeste, el silencio de la sala amplificando cada vacilación en sus respuestas mientras el peso de la verdad se cerraba sobre él como un lazo que se aprieta. Era un hombre entrenado para mantener el control, para imponer respeto a través de su uniforme y rango, pero ahora, expuesto bajo la luz implacable del escrutinio, su fachada se resquebrajaba, revelando la incómoda conciencia oculta tras el exterior pulido. El fiscal insistía, buscando claridad sobre la cadena de mando y las decisiones que llevaron a la violenta represión durante la protesta, pero era Celeste quien tenía el verdadero poder en ese momento. Sus preguntas eran precisas, cortando las capas del lenguaje burocrático y medias verdades con la agudeza de un bisturí, exponiendo no solo fallos individuales, sino una podredumbre sistémica que había sido ignorada durante demasiado tiempo. Mientras Cook tropezaba con justificaciones y evasivas, la sala observaba, conteniendo la respiración en anticipación. El tono de Celeste seguía siendo firme, pero con una intensidad silenciosa que dejaba claro que la complacencia y los encubrimientos ya no serían tolerados. El testimonio reveló cómo los informes oficiales habían sido elaborados minuciosamente para minimizar la gravedad de las lesiones y cómo los oficiales habían sido protegidos de las consecuencias por una cultura que valoraba la lealtad por encima de la justicia. La presencia de las víctimas, las familias, los miembros de la comunidad que habían acudido en busca de la verdad, daba una gravedad imposible de ignorar. Celeste comprendía que las heridas profundas infligidas por esos oficiales iban mucho más allá de lo físico, habían destrozado la confianza y erosionado la fe en las instituciones juradas para proteger y servir. Su propia experiencia esa mañana, humillada y degradada por el ayudante Ricker, alimentaba un fuego que exigía no solo vindicación personal, sino un cambio sistémico. Cuando el testimonio de Cook llegó a su fin, la mirada de Celeste se mantuvo fija en él, sin parpadear, como desafiándolo en silencio a enfrentar las consecuencias de sus actos y los fallos de su departamento. La sala ya no era un espacio pasivo, se había transformado en un escenario donde la rendición de cuentas se forzaba a salir a la luz y el silencio de la complicidad quedaba roto para siempre. La tensión se palpaba cuando la siguiente testigo fue llamada, una joven llamada Megan, una pasante que había observado en silencio el caos de esa mañana. Sus manos temblaban ligeramente al acercarse al estrado, con el peso de lo que había visto marcado en su rostro pálido. Su voz era suave pero firme al relatar el momento en que presenció la agresión no provocada de Ricker contra Celeste, la humillación de la jueza que nadie se atrevió a detener. Cada palabra llevaba el peso de verdades no dichas, rompiendo la fachada de normalidad que había cubierto los pasillos del tribunal durante tanto tiempo. Confesó su miedo, la parálisis que la atrapó ante la injusticia y el remordimiento que la había perseguido desde entonces. Celeste escuchaba con atención, con un destello de empatía suavizando su habitual firmeza. En la honestidad de Megan vio la frágil esperanza de cambio, la pequeña pero vital chispa de valor que podía encender un ajuste de cuentas mayor. La sala respondió con una mezcla de sorpresa y admiración silenciosa, el testimonio de la pasante atravesaba corazones endurecidos por la complacencia. Celeste le dio a Megan un gesto de aprobación, sus ojos transmitiendo gratitud y aliento, un mensaje tácito de que hablar era el primer paso hacia la sanación. La valiente confesión de la joven subrayaba el costo humano del silencio y la urgente necesidad de rendir cuentas, tejiendo otro hilo en el complejo tapiz de este drama judicial.
cuando Megan se retiró, con los hombros erguidos a pesar del temblor persistente, la energía en la sala cambió de forma palpable, las paredes que antes parecían impenetrables ahora se sentían vulnerables ante la marea de justicia que crecía dentro. Celeste sabía que esto era más que un juicio, era una batalla por la dignidad, la verdad y el alma de una comunidad traicionada durante mucho tiempo por quienes debían protegerla. Los ecos del testimonio de Megan quedaron como un voto solemne, prometiendo que los días de abuso impune estaban contados y que la balanza de la justicia comenzaba a inclinarse. Mientras las palabras de Megan se asentaban en el aire, Celeste sintió que el peso del momento se intensificaba, una determinación feroz creciendo en su pecho como una llama rugiente. La sala, antes un lugar de procedimiento frío y complacencia silenciosa, se había convertido en un escenario de ajuste de cuentas, donde el silencio ya no era una opción y la verdad exigía ser escuchada. Se levantó de su asiento, la pesada tela de su toga cayendo como una armadura forjada en resiliencia. Su mirada recorrió la sala, posándose en cada rostro, los abogados, los oficiales, los testigos y el público en silencio, todos testigos del cambio de poder que se desarrollaba ante ellos. Su voz, firme e inquebrantable, cortó la tensión al declarar: la justicia no es ciega. Ve el dolor, el miedo y el valor de aquellos a quienes sirve. Hoy elige estar con la verdad, sin importar lo incómodo que sea, sin importar lo tarde que llegue. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una promesa solemne de que esto no era simplemente una audiencia, sino un punto de inflexión. Cuando el mazo golpeó para continuar con el proceso, un silencio profundo siguió, lleno del peso de la rendición de cuentas y la esperanza de transformación. En ese tribunal, bajo las miradas atentas de quienes habían intentado disminuirla, Celeste Monroe recuperó no solo su dignidad, sino la esencia misma de la justicia. La batalla estaba lejos de terminar, pero algo era seguro: la marea había cambiado y las voces silenciadas durante demasiado tiempo ya no serían ignoradas.